La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la Industria Licorera de Caldas protegemos y conservamos el agua y la vida. Hola, ¿qué tal? Si a esta hora activamos el despertador. Yo soy Jaime Gutiérrez y este es El Nuevo Día. Antes que nada, mil gracias a todos ustedes, no solamente por ver nuestros contenidos, sino también por compartirlos a nuestros seguidores y a las personas que no conocen El Nuevo Día. Así más gente, cada vez más, está activando el despertador. Vamos a hablar entonces de la gran encuesta presidencial, de la encuesta Inbamer, que da a Petro como ganador. Y quiero contarles que una vez conocidos estos resultados, pues mi atención no solamente se centró en conocer en detalle cada uno de estos resultados, valga la redundancia, los porcentajes, las regiones donde se votó por X o Y candidato, las eventualidades de lo que puede pasar en caso tal de que el ganador pase a segunda vuelta con X o Y candidato, etc. Esos análisis que se generan en los espacios mediáticos, es decir, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente mi atención se centró en conocer en detalle cada uno de estos aspectos, sino también las opiniones que generaban, las reacciones que se generaban en estos espacios mediáticos. Se llamó poderosamente mi atención lo que se generó, por ejemplo, con Darío Arizmendi en Caracol, al afirmar o al preguntarse o al inquietarse del por qué Petro estaba en primera instancia de preferencia electoral. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en Blue Radio con Néstor Morales, este señor Vargas, el director de Caracol Noticias, con el señor Suárez, Felipe Zuleta, etc. También en las redes sociales. Etc. Digamos que una inquietud colectiva a través de estos señores periodistas, quienes opinaban, quienes comentaban, era el por qué Petro estaba en primer lugar. Ellos no entendían, incluso algunos iban un poco más allá y decían cómo explicar, cómo entender que Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, punteaba en las encuestas, sabiendo que, por ejemplo, opiniones que escuchaba yo por allí en Blue Radio y en Caracol con Darío Arizmendi, era una persona que había dejado quebrada a Bogotá, que era un improvisador, que era un mal gerente, etcétera, etcétera, calificativos de ese calibre. Y entonces recordé que esta es una historia que se ha venido repitiendo durante los últimos, 11 años. Entonces el precedente es el castrochavismo, el antecedente pésima administración, mal alcalde, Bogotá quebrada, etcétera, etcétera. Y era como una identidad colectiva de comentarios que se escuchaban por allí en Caracol Radio con Darío Arizmendi, por aquí en la W, en la Luciérnaga con Gustavo Gómez, lo propio hizo Juan Roberto Vargas por allí en Caracol Televisión, María Isabel Rueda en su última columna, en las redes sociales, jefes de oposición, partidos de oposición, candidatos de oposición, todos llegando, digamos, como a una misma conclusión. Se va a venir el castrochavismo porque Petro, la experiencia que tuvimos con él en la alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. Como ha sucedido en varias ocasiones, yo estuve muy atento, leyendo, escuchando, viendo, para ver si alguno de ellos, alguna persona, algún periodista, algún político, diera a conocer la base de sus afirmaciones, es decir, la fuente para yo poder, si están haciendo por aquí una afirmación, Petro dejó quebrada Bogotá, pues entonces miremos a ver por qué la dejó quebrada y mirar unas cifras oficiales que pudieran respaldar esas afirmaciones y así con los otros ítems. Pero no, igual como ha sucedido en otras ocasiones, me quedé esperando. Pero llegó un momento, y les quiero compartir esta información, llegó un momento, creo que eso fue hace alrededor de unos 2 años, en que yo
digamos, movido por la inquietud, por la duda que tenía, porque tantos periodistas hablando siempre de lo mismo, haciéndose estas afirmaciones, pues me generaron la inquietud de, ¿será que esto sí, en realidad sí es cierto? Pero ¿por qué no dan estas cifras? Y buscando, en esa búsqueda me encontré con un artículo que publicó El Espectador, creo que por allí en 2014, en el cual presenta, digamos, las cifras, pero también los enlaces de las calificadoras de riesgo, es decir, se le da clic y lo lleva a uno a la calificadora de riesgo. Calificadoras de riesgo nacionales e internacionales, que son las que evalúan a los gobiernos, tanto locales como nacionales. ¿Cómo le está yendo a usted, señor, en temas como la movilidad, en temas como la mortalidad, competitividad, turismo, trabajo, pobreza, etcétera? Vamos a evaluarlo a usted, su administración. Y entonces, pues esa es la información que yo quiero compartirles a ustedes en el día de hoy. Además, porque sería una información en este momento muy valiosa para ayudarnos, para que nos podamos ayudar y para ayudarles a entender a tantas personas que hoy día se preguntan, como aquellos de los que hablé anteriormente, ¿por qué ganó Petro? El periódico El Espectador publicó en abril de 2015 un artículo que tituló Las cifras que le dan la razón a Petro, y allí se registran los datos y los enlaces a las calificadoras de riesgo nacionales e internacionales que dan cuenta de las cifras de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. Uno de los registros los publica en 2015 el Centro de Globalización y Estrategia del Instituto de Estudios Superiores de la empresa IS, que ubica a Bogotá como la quinta ciudad más inteligente de América Latina, entre 148 ciudades, por sostenibilidad y calidad de vida. Otra calificación fue registrada en 2014 por Investing, que registró a Bogotá en el cuarto lugar entre 51 ciudades de la región de ciudades latinoamericanas más atractivas para invertir. En la edición 2014 del INAI, Bogotá obtuvo un indicador final de 84,1 puntos, donde 100 es la máxima puntuación posible, siendo su mejor desempeño desde la primera publicación de este estudio en 2010. Progresivamente, la capital se acerca a la mejor práctica a nivel regional, mientras en 2010 el indicador de Bogotá fue 18 puntos inferior al de Sao Paulo, ciudad líder ese año, y en 2011 ocupó el 9º lugar. En 2014 la brecha entre Santiago, la líder este año, y la capital fue apenas de 13 puntos. Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Investing en Bogotá, afirma que este resultado ratifica el buen momento por el que atraviesa la ciudad en materia de posicionamiento internacional para los negocios, que se evidencia en el hecho de que Bogotá recibe la mayor parte de la inversión extranjera en proyectos nuevos que llega al país, excluyendo la inversión petrolera. El número de sociedades extranjeras que operan en la ciudad aumentó de 500 a más de 1.500 en 10 años, un claro voto de confianza en las oportunidades de negocio que ofrece la ciudad. El 12 de diciembre de 2014, el diario británico Financial Times calificó a Bogotá como la primera ciudad en Latinoamérica con la mejor estrategia para atraer inversión y la octava a nivel mundial. Es la única ciudad colombiana en el ranking. El informe se tituló Ciudades Globales del Futuro 2014 y 2015 y fue elaborado por el Departamento de Inteligencia del diario. En el informe, en que se encuentran ciudades como Hong Kong, Copenhague, Estocolmo, Brisbane y Barcelona, la capital de Colombia se consolidó como la primera de América Latina por encima de Sao Paulo, que se ubicó como la segunda ciudad latinoamericana en el ranking y muy por encima de San José, la tercera del continente y ubicada en el lugar 22. Asimismo, Bogotá es la única ciudad colombiana entre los primeros 25 lugares del ranking. Veamos otra calificación. De acuerdo a cifras de América Economía, Bogotá es la sexta en el ranking de las mejores ciudades de Latinoamérica para hacer negocios. Subió 2 puestos respecto a 2013. Le siguen Medellín en el puesto 17 y Barranquilla en el puesto 31. 5 ciudades colombianas figuran en la lista de las 50 mejores de América Latina para hacer negocios, según un ranking realizado por la publicación América Economía. El escalafón incluye a Miami, ciudad de Estados Unidos, que a su vez ocupa el primer lugar. Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla son, en su orden, las capitales ubicadas entre las más atractivas para los inversionistas. Otra calificación. Entre el 2012 y el 2014, Bogotá pasó del puesto 5º al 4º entre las ciudades globales de América Latina y se ubica después de Buenos Aires, Sao Paulo y Ciudad de México, según el ranking de ciudades globales que elabora la consultora internacional A.T. Kearney
Informe de Posicionamiento Competitivo de Bogotá y Cámara de Comercio. Otra calificación. Bogotá es la séptima ciudad de países emergentes con alto potencial para consolidarse a nivel global, siendo la única ciudad de América Latina junto con Sao Paulo, cuarto, y Río de Janeiro, sexto, según el Informe de Posicionamiento Competitivo de Bogotá, Cámara de Comercio. Otra calificación. La Sociedad Calificadora de Riesgo BRC Standard & Poor's le otorgó a Bogotá en 2013 y 2014 la máxima calificación AAA por el buen manejo de sus finanzas. Otra más. Bogotá fue la ciudad más próspera de Colombia en 2014, según datos de ONU Habitat. Otra más. Bogotá es la ciudad de Colombia más visitada por los extranjeros. Es el destino del 52% de los viajeros que ingresan al país por negocios. Informe de Posicionamiento Competitivo de Bogotá, Cámara de Comercio. Otra calificación. Bogotá es la ciudad más competitiva de Colombia por segundo año consecutivo, según la edición 2014 del Índice Departamental de Competitividad IDC, del Consejo Privado de Competitividad CPC y del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas CPEC de la Universidad del Rosario. Una más. Bogotá es líder en proyectos de construcción, avanza en el desarrollo de varias megaobras de gran impacto, entre ellas la Torre del Atrio, un proyecto dirigido por Richard Rogers, uno de los mejores urbanistas del mundo. También Estación Central, que albergará viviendas para familias de bajos recursos, y la Plaza de la Hoja, que ya fue inaugurado y le otorga viviendas de primera calidad en los mejores terrenos de la ciudad a las víctimas de la violencia. Otra calificación. La pobreza multidimensional se redujo en un 50% en Bogotá entre 2012 y 2014, es decir, pasó del 11.9% al 5.4%. Bogotá es la única ciudad colombiana que alcanza un solo dígito en ese indicador, según el DANE. En el índice de pobreza multidimensional se mide educación, asistencia sanitaria, salud, calidad de vida y bienestar social. Otra, Bogotá lleva 2 años con 0 mortalidad de niños por desnutrición, Alcaldía de Bogotá. Otra, la red pública hospitalaria presentó un superávit neto de 3.821 millones de pesos. En el año 2011, el déficit de la red era de 235.000 millones de pesos, según la Alcaldía de Bogotá. Y la última, el índice de homicidios bajó en la capital de 22.6 por cada 100.000 habitantes en 2012 a 16.4 en 2014, según el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana. Además, salió de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, en la que todavía aparecen Cali, Palmira, Pereira, Cúcuta y Medellín. Por tanto, cabe la pregunta, ¿con cuál Petro se debe quedar la gente? ¿Con aquel que se evalúa a través de los medios de comunicación o con aquel que se evalúa a través de las calificadoras de riesgo nacionales e internacionales? Y una muy evidente respuesta podría ayudarnos a entender el por qué Petro puntea en las encuestas, pero además por qué Petro en estos momentos barre en Bogotá con un 36%. Finalmente, quiero compartirles algo que le pasó a 2 personajes de gran influencia en Colombia. Antes que nada, a ellos se les conoce por su gran empatía con ideologías de derecha, ultraconservadora, neoliberal, etc. Alberto Bernal, él es economista, consultor, creo que presta servicios para varios medios de comunicación, no solamente nacionales, sino internacionales. Y el otro de ellos es Luis Carlos Vélez, exdirector de Caracol Noticias, y creo que hoy día presta sus servicios para CNN Televisión. Ellos dos se llevaron tremenda sorpresa. Al igual que algunos personajes de influencia, ambos advierten sobre el peligro de que Colombia tenga un destino como el de Venezuela. En un trino reciente de Alberto Bernal dice sentirse aterrorizado sobre la posibilidad de que Petro gane la presidencia. Y miren al final, concluye, Petro es el Chávez de Colombia, su mandato sería un desastre. Y Luis Carlos Vélez afirma, tenemos que estar seguros que la solución a nuestros problemas no es seguir el camino de Venezuela. Por lo cual, ambos se atrevieron a realizar sus propias encuestas virtuales con el propósito, quizá, de reafirmar sus tesis. Alberto Bernal le preguntó a sus seguidores, en su opinión, si Gustavo Petro gana estas elecciones presidenciales, para el 2022 Colombia va a estar mejor, igual o peor. Allí los resultados. Por su parte, Luis Carlos Vélez le preguntó a sus seguidores, ¿hoy usted cree que el castrochavismo es un cuento chino? Ahí los resultados.
Con todo esto y mientras a algunas personas les sigue provocando un fuerte malestar esa gran inquietud de la que hablamos al comienzo del programa, yo debo confesar que siento una gran satisfacción porque cada vez son más las personas que están activando el despertador. Y claro, de eso se trata el nuevo día. Yo soy Jaime Gutiérrez, a ustedes mil gracias por ver nuestros programas, pero sobre todo no olviden que mientras más se comparta, más personas activan el despertador. Ojalá en Colombia cada vez seamos más los buenos y ojalá en Colombia cada vez sean menos los malos. Dios los y las bendiga. La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la Industria Licorera de Caldas protegemos y conservamos el agua y la vida. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Oigan, que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente,